Entonces, Es Mónica trabajando. estoy con la garganta un poco. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio semanal. Vamos a continuar nuestro estudio semanal del principio divino. Nos encontramos en la página 428 del libro de Principio Divino a Colores, en la sección cuarta. Está titulada, estamos en el capítulo de la preparación para la segunda llegada. Vamos a comenzar con la sección cuarta y le voy a pedir a Mónica si puede comenzar, por favor. ¿Está bien? Sí, como no, voy a comenzar. Me acompaña, por favor, sección cuarta, las grandes guerras mundiales, la causa de las grandes guerras mundiales, según la providencia de la restauración por indemnización. Las guerras siempre estallan por causas políticas, económicas o ideológicas, pero estas no son más que causas externas. Debemos saber que hay causas internas, al igual que hay causas internas y externas en cada acción humana. La acción humana no está determinada solamente por la libre voluntad exterior del ser humano, que tiende a vencer la realidad a la que se enfrenta, sino también por la libre voluntad interior, que tiende a ajustarse a la voluntad de Dios, encaminándose hacia el propósito de la providencia de la restauración. Por lo tanto, el bien o el mal de las acciones humanas no deben ser juzgados solamente por la causa externa. Las grandes guerras mundiales son el resultado del conflicto mundial entre facciones opuestas, que ocurre de acuerdo con la libre voluntad del ser humano. Por lo tanto, debemos saber que en este caso también debe haber causas internas y externas. ¿Cuál puede ser la causa interna de las grandes guerras mundiales si las interpretamos según la providencia de la restauración por indemnización? En primer lugar, las grandes guerras mundiales estallaron a causa de la última lucha de Satanás, tratando de impedir que su oponente le arrebate su soberanía. Debido a la caída de los primeros antepasados humanos, Satanás ha realizado siempre por adelantado el mundo fuera del principio siguiendo el modelo del principio, imitando el mundo del principio que Dios iba a realizar. Dios, obrando después que Él ha llevado a cabo su providencia para restaurar su mundo del principio, ampliando gradualmente el territorio del bien dentro del mundo fuera del principio que está bajo el dominio de Satanás. La historia de la soberanía del mal, centrada en Satanás, terminará con la aparición del Señor de la segunda llegada y la historia de la soberanía del mal se transformará en la historia de la soberanía del bien centrada en Dios. Por consiguiente, en este tiempo, Satanás librará su última batalla. En segundo lugar, ya que Satanás realizó de antemano el tipo de mundo en el que Dios hubiese cumplido las tres bendiciones para el ser humano, pero de una manera fuera del principio. La individualidad centrada en Satanás, la multiplicación centrada en Satanás y el dominio del mundo creado centrado en Satanás, por consiguiente, para establecer la condición mundial de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios, deben ocurrir tres grandes guerras mundiales para herir en cada una de las tres etapas de formación, crecimiento y perfección al mundo fuera del principio centrado en Satanás, que sigue el modelo del cumplimiento de las tres grandes bendiciones. En tercer lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de que los seres humanos de la Tierra superen las tres tentaciones de Satanás a Jesús a su nivel mundial. Los cristianos deben superar las tres tentaciones que sufrió Jesús en el desierto en los niveles individual, familiar, nacional y mundial. Por consiguiente, ocurrirán tres grandes guerras mundiales para que la humanidad pueda superar las tres tentaciones de Jesús a nivel mundial. En cuarto lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para la restauración de la soberanía celestial. Dios tiene que sostener la última guerra para restaurar el mundo de la soberanía celestial, dividiendo este mundo caído en dos tipos, el tipo Caín y el tipo Abel, y haciendo que el mundo celestial de tipo Abel hiera al mundo satánico de tipo Caín, restaurando así mundialmente por indemnización el acto de Caín de haber matado a Abel. Incluso para hacer esto,
se deben recorrer las tres etapas y por lo tanto son inevitables tres grandes guerras mundiales. ¿Sigo o lo paramos aquí? Que vamos a parar un ratito aquí, que esta es como la introducción a la explicación de las tres grandes guerras mundiales y su significado. Ah, creo que todavía no tenemos toda la audiencia que viene. Entonces continuamos leyendo y de repente habrá que volver un poquito a conversar sobre esto. Entonces podría pedirle a Nancy si puede continuar con la Primera Guerra Mundial. Por Claro. favor. La Primera Guerra Mundial. Número 1. Resumen de la providencia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, examinada desde el aspecto político, fue la guerra entre el gobierno democrático dirigido hacia la providencia de la restauración, conforme a la democracia de tipo Abel, y el gobierno totalitario que iba contra el propósito de la providencia de la restauración, conforme a la democracia de tipo Caín. Considerado bajo el aspecto económico, fue una guerra entre el imperialismo del lado celestial y el del lado satánico. La Primera Guerra Mundial, según el aspecto ideológico, fue una guerra entre las naciones de tipo Caín, tales como Turquía, la nación musulmana que persiguió el cristianismo en aquel tiempo, juntamente con Alemania y Austria-Hungría, que apoyaron a Turquía, y las naciones de tipo Abel como Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que creían en el cristianismo. Para concluir, la Primera Guerra Mundial fue la guerra en la cual la democracia, que tenía que realizar el propósito de la concepción de la vida tipo Abel, pudo crear una base de victoria al nivel de formación. 2. ¿Qué determina el lado celestial y el lado satánico? El lado celestial y el lado satánico se determinan conforme al modelo de la dirección de la providencia de Dios para la restauración. La posición que toma la misma dirección que la de la providencia de Dios, restauración, o que actúa por lo menos de acuerdo con esa dirección, incluso de un modo indirecto, se denomina el lado celestial, y una posición contraria se denomina el lado satánico. En la Primera Guerra Mundial, las naciones que encabezaban el lado de los aliados, tales como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, no solo eran naciones cristianas, sino que también trataron de liberar a los cristianos bajo persecución en Turquía, la nación musulmana. Por lo tanto, todas pertenecían al lado celestial. Las otras naciones dirigentes, tales como Alemania y Austria-Hungría, que apoyaron a Turquía, la nación musulmana que perseguía el cristianismo, pertenecían todas al lado satánico, juntamente con la misma Turquía. 3. Las causas de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Según la providencia de la restauración, la causa interna de la Primera Guerra Mundial fue primeramente para establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de formación, para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios para el ser humano. El Kaiser de Alemania, que provocó la Primera Guerra Mundial, fue el personaje del modelo adámico con individualidad perfecta en la etapa de formación del lado de Satanás y cumplió el modelo de la multiplicación de hijos, abogando por el pangermanismo. Después realizó el modelo de denominación de toda la creación, estableciendo la política de conquista del mundo, realizando así el mundo fuera del principio, según el nivel de perfección en la etapa de formación de las tres grandes bendiciones centradas en Satanás. En segundo lugar, la Primera Guerra Mundial debía ocurrir a fin de que el ser humano en la tierra del lado celestial superase la primera tentación de Satanás a Jesús sobre la base mundial. Por consiguiente, desde el punto de vista de la tentación que Jesús había sufrido el lado de Dios, tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar mundialmente la primera bendición de Dios para el ser humano, obteniendo la victoria en la Primera Guerra Mundial. Jesús había establecido el fundamento de la restauración de su individualidad perfecta, al restaurar la piedra como su propia representación, superando la primera tentación en el desierto. Del mismo modo,
el lado de Dios tenía que destruir el mundo satánico y la figura central, logrando la victoria en la Primera Guerra Mundial, y tenía que establecer el mundo del lado celestial con el Señor de la segunda llegada como centro, estableciendo así el fundamento para que el Señor restaurase su individualidad perfecta. En tercer lugar, la Primera Guerra Mundial era inevitable para establecer el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial. Como probaron más tarde los hechos, las naciones del lado celestial lograron la victoria en la Primera Guerra Mundial y cristianizaron el mundo al ampliar su territorio político. De este modo, establecieron el fundamento en la etapa de formación para la democracia y al mismo tiempo establecieron el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial, construyendo una base política y económica amplia y firme en el lado celestial. Sigo los 4 resultados de la... Sí, por favor, para Ya. terminar. Ok. 4. Los resultados de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Debido a la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial, se estableció la condición de indemnización en la etapa de formación para restaurar mundialmente las 3 grandes bendiciones de Dios para el ser humano. Desde el punto de vista de la superación a nivel mundial de la tentación de Satanás a Jesús, fue establecida la condición de indemnización para restaurar mundialmente la primera bendición que Dios dio al ser humano. Luego, a través de la victoria de las naciones democráticas, se estableció el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial. Con la caída del mundo satánico y del Kaiser que reinaba en este mundo, fue establecido el fundamento sobre el cual podría nacer el Señor de la segunda llegada como rey del mundo del lado celestial. Apareció el mundo comunista centrado en Stalin, que era la representación simbólica del Señor de la segunda llegada del lado satánico. Con la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial, se estableció el fundamento para la llegada del Mesías. A partir de entonces, comenzó el periodo de formación para el ministerio de la segunda llegada. Muy bien. Entonces hacemos una pausa acá. Si tenemos alguna pregunta o algún resumen o alguna otra idea que complemente esta parte, por favor, bienvenidos. Hacemos. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración o algo? Estamos para ir por partes. Acabamos de terminar la explicación de la Primera Guerra Mundial. ¿Todo está bien? Okay. Si no hubiera preguntas, entonces vamos a continuar. Ok. Vamos a continuar con la Segunda Guerra Mundial. Voy a leer entonces. Perfil providencial de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra en la que la democracia estableció el fundamento de victoria en la etapa de crecimiento, venciendo al totalitarismo que bloqueaba el camino de la naturaleza original del ser humano. ¿Qué es el totalitarismo? Cuando el pánico económico abrumó a todo el mundo en el año 1930, naciones tales como Alemania, Japón e Italia, que bajo circunstancias de aislamiento hallaron difícil superar tal adversidad, trataron de encontrar en el totalitarismo un camino para vencer sus dificultades. ¿Qué es el totalitarismo? Es una ideología política que niega la dignidad de la individualidad del ser humano y la libertad de expresión, publicación, reunión y asociación, junto con los derechos básicos humanos referentes al Estado y al sistema parlamentario, que son las bases de la ideología política democrática de las naciones modernas. E insiste en que cualquier individuo o grupo debe existir para el beneficio y el desarrollo de toda la nación o del Estado. Como ejemplo de este totalitarismo político está el de Mussolini en Italia, el de Hitler en Alemania y el gobierno dictatorial de los militaristas de Japón.
Las naciones del lado celestial y las del lado satánico durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desencadenó entre naciones. Perdón. La Segunda Guerra Mundial se desencadenó entre las naciones del lado celestial, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en alianza entre sí bajo la democracia, y las naciones del lado satánico, Alemania, Japón e Italia, en alianza entre sí bajo el totalitarismo. Las primeras eran del lado celestial porque tenían a la democracia como su ideología fundamental, que había sido establecida como la ideología política de la etapa final de la providencia y la restauración, centrada en la concepción de la vida tipo Abel. Las últimas estaban en el lado satánico porque eran las naciones totalitarias antidemocráticas, cuya ideología política estaba centrada en la concepción de la vida tipo Caín. Además, las primeras eran las naciones que apoyaban al cristianismo, mientras que las últimas se colocaron en una posición anticristiana. De este modo se separaron, yendo las primeras hacia el lado celestial y las últimas hacia el lado satánico. Las razones por las que el lado celestial y el lado satánico se enfrentaron con las tres grandes potencias a cada lado. Originalmente, debido a la caída de los tres seres, Adán, Eva y el arcángel, las tres grandes bendiciones de Dios no fueron realizadas. La Segunda Guerra Mundial, que tenía que establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar las tres bendiciones centradas en Jesús, también tenía que establecer la condición para restaurar las tres bendiciones por indemnización cuando las naciones del lado celestial, simbolizando a Adán, a Eva y al arcángel obtuvieran la victoria sobre las naciones del lado satánico, que seguían un modelo similar. Por consiguiente, Satanás, que sabía esto, reunió de antemano a las naciones según los modelos de Adán, Eva y el arcángel en el lado satánico. Adelantándose a esta providencia, hizo que atacaran a las naciones de modelos semejantes del lado celestial. Los Estados Unidos, como nación tipo hombre, simbolizaba al Adán del lado celestial, mientras que Inglaterra, como nación tipo mujer, simbolizaba a la Eva del lado celestial, y Francia, como un tipo intermedio de nación, simbolizaba al arcángel del lado celestial. Por el otro lado, Alemania, nación tipo hombre, simbolizaba al Adán del lado satánico, mientras que Japón, como nación tipo mujer, simbolizaba a la Eva del lado satánico, e Italia, como tipo intermedio de nación, simbolizaba al arcángel del lado satánico. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y Alemania, Austria y Turquía, también eran las naciones del lado celestial y del lado satánico, formadas por grupos de tipos similares como modelos simbólicos a nivel de formación. Las causas de la Segunda Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Desde el punto de vista de la providencia de la restauración, la primera de las causas internas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial fue para establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios. El personaje tipo Jesús del lado satánico fue Hitler. Por ello, la vida de Hitler fue muy similar a la de Jesús en ciertos aspectos, como su pensamiento a una escala mundial, su vida sencilla, su muerte miserable y la desaparición de su cadáver, aunque su voluntad era exactamente opuesta a la de Jesús. Por consiguiente, Hitler de Alemania, que provocó la Segunda Guerra Mundial, fue el personaje tipo Adán del lado satánico, debido a que cumplió el modelo de la multiplicación de hijos, abogando por el pangermanismo, y realizó el modelo de la dominación de toda la creación, estableciendo una política de hegemonía mundial. Así pues, realizó el mundo fuera del principio, siguiendo el modelo del cumplimiento de las tres grandes bendiciones a nivel de crecimiento centradas en Satanás.
En segundo lugar, la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar con el fin de que los seres humanos de la Tierra del lado celestial sufriesen y superasen mundialmente la segunda tentación de Satanás a Jesús. Por consiguiente, cuando lo consideramos desde el punto de vista de la tentación que Jesús tuvo que sufrir, el lado celestial tenía que establecer a nivel mundial la condición de indemnización para restaurar la segunda bendición que Dios dio al ser humano, logrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Así como Jesús estableció la victoria en la Segunda Guerra Mundial, voy a repetir, así como Jesús estableció el fundamento para la restauración de los hijos, superando la segunda tentación en el desierto, del mismo modo, el mundo del lado celestial tenía que establecer el fundamento de la democracia a nivel de crecimiento, logrando la victoria a la Segunda Guerra Mundial, consiguiendo así que los seres humanos del lado celestial estableciesen el fundamento mundial para la restauración de los hijos. En tercer lugar, la Segunda Guerra Mundial se originó para establecer el fundamento a nivel de crecimiento para la restauración de la soberanía celestial. Para terminar este capítulo, entonces, vamos a ver, esta parte para esta sección. Vamos a ver los resultados de la Segunda Guerra Mundial según la providencia de la restauración. La victoria del lado celestial en la Segunda Guerra Mundial posibilitó el establecimiento de la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar mundialmente las tres grandes bendiciones de Dios para el ser humano. Desde el punto de vista de haber sufrido mundialmente las tentaciones de Satanás a Jesús, se estableció la condición de indemnización para restaurar mundialmente la segunda bendición de Dios. Al mismo tiempo, se estableció el fundamento a nivel de crecimiento para la restauración de la soberanía celestial, ya que el mundo democrático pudo establecer la base sobre el nivel de crecimiento. Desde el punto de vista del principio de la restauración por indemnización, el hecho de que Hitler, el personaje tipo Jesús en el lado satánico, y su país fuesen destruidos y que apareciese el mundo comunista centrado en Stalin, el personaje según el modelo del Señor de la Segunda Llegada en el lado satánico, a escala mundial significaba que la era en la que el ser humano había construido el reino espiritual centrado en el Jesús resucitado había pasado y que había llegado el tiempo de fundar un cielo nuevo y una tierra nueva, centrados en el Señor de la Segunda Llegada. Vamos a hacer una pausa acá y ver si tenemos algunos comentarios o resúmenes o preguntas. Hemos terminado entonces la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. En estas dos guerras anteriores, el bien se representaba en la democracia, ¿no? Y luego apareció el comunismo, que en palabras mías significaría el mal. Pero en estos momentos, la democracia está desapareciendo y el comunismo se está imponiendo con mucha fuerza y con mucha intensidad y con mucha rapidez. ¿Qué significará eso a nivel de espiritual, digamos? ¿Que ya estamos cerca de la Tercera Guerra o...? Ok. Vamos a tratar entonces de contestar. ¿Alguien quisiera intervenir ahorita? Tratando de resolver ese punto. Daré mi apreciación rapidita nada más. Digamos, lo que estamos estudiando ahorita es cómo se está describiendo, cómo se describe el principio divino, está describiendo
el avance de una ideología tipo Abel, Ujú. luchando con una ideología tipo Caín, confrontándose durante los últimos 400 años para poder hacer las condiciones necesarias para el regreso del Mesías, ¿verdad? Entonces, las democracias tipo Abel se enfrentaron en las guerras mundiales contra estados totalitarios con ideologías tipo Caín en el otro lado, ¿verdad? Ujú. Entonces, la Primera Guerra Mundial eh, fue una condición inevitable para formar el fundamento en la etapa de formación para la restauración de la soberanía de Dios. Todos los totalitarismos fueron vencidos. En la Primera Guerra Mundial, el totalitarismo fue vencido por las democracias de Occidente. Ujú. En la Segunda Guerra Mundial, también la democracia tipo Abel, representada por los países aliados, combatió con La tipo todas las otras ideologías tipo fascismo, nazismo y militarismo japonés, que representaba el lado Caín. Por segunda vez venció, ¿no? O sea, las naciones de tipo Abel vencieron sobre las otras naciones, estableciendo el fundamento en la etapa de crecimiento para la restauración. Ahora, ah, cuando terminemos de ver la tercera parte, respecto a la Tercera Guerra Mundial, vamos a tener una idea. Después de la explicación de la Tercera Guerra Mundial y el por qué, podemos tener una idea de lo que puede pasar después. ¿Ok? ¿Yo puedo decir algo? Sí, adelante. Vale. El padre en un discurso dijo recientemente, bueno, no reciente, ya en los 60, dijo que Estados Unidos tiene que ir a través de tres direcciones. Uno es el de la tierra, o sea, el de la independencia de Estados Unidos. El otro es de la gente, la historia de la gente. Tiene que, o sea, fue la guerra entre los esclavos. Juan, ¿podrías acercarte a tu computadora en el lado izquierdo tuyo para escuchar mejor? Sí, ahí. La guerra de secesión entre los Estados Unidos y el norte de Chile. Y fue la victoria de la gente. Entonces, tiene que ir a través de un tercer juicio, que es el juicio de la ideología en el comunismo y el socialismo. El comunismo y la democracia. Estos dos lados tiene que vencer la democracia. Para tener éxito, el éxito de la ideología. Entonces, en este momento, ese discurso fue publicado en español. Latinoamérica juega un papel muy importante en esta, según mi opinión. Latinoamérica juega un papel muy importante en esta forma. Que yo creo que será un mundo basado en Latinoamérica. Entonces, yo veo muy claramente la restauración entre la democracia y la ideología en la democracia de Occidente es a través de Latinoamérica. Esa es mi opinión. Ok, Juan, te agradezco mucho tu intervención. Yo creo que después de analizar también la tercera guerra mundial que vamos a leer enseguida,
vamos a tener una idea todavía más completa. Entonces, quizás le puedo pedir a Mónica si podemos continuar con Sí, cómo la no. tercera guerra mundial. Estamos en la página 443, la Tercera Guerra Mundial. Es inevitable la Tercera Guerra Mundial. En la consumación de la historia humana, el lado celestial y el lado satánico deben llegar a dominar el mundo a sus respectivas maneras. Así pues, los dos mundos, la democracia y el comunismo, convivirán juntos para la separación y unificación final de estos dos mundos. Son necesarias guerras mundiales. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron las guerras para dividir al mundo en la democracia y el comunismo. Así pues, debe venir a continuación la tercera para la unificación de estos dos mundos separados. Esta es la verdad de la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial tendrá lugar inevitablemente. Sin embargo, existen dos maneras de librar esta guerra. En primer lugar, está el camino de la subyugación y unificación del lado satánico por las armas. Sin embargo, el mundo ideal que surgirá después de la unificación, siendo el mundo ideal en el que toda la humanidad vivirá feliz, no se realizará nunca subyugando al enemigo solo externamente por el uso de las armas. Por consiguiente, deben ser subyugados después internamente y deben llegar a alegrarse verdaderamente en el fondo de sus corazones. Para esto, debe haber una ideología absolutamente perfecta que sea capaz de satisfacer el deseo de la naturaleza original del ser humano. Luego, la segunda manera de librar esta guerra es subyugando y unificando el mundo satánico directamente por medio de una lucha eternamente interior mediante la ideología, sin necesidad de ninguna lucha exterior por las armas. Los seres humanos son los seres racionales. Por esta razón, el mundo de unidad perfecta se realizará solamente cuando los seres humanos sean subyugados y unidos por la razón. La cuestión referente a este tipo de guerra llevará a la realización de un solo mundo, esta determinada según el éxito o el fracaso del ser humano en cumplir su propia parte de responsabilidad. Resumen providencial de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial va a ser aquella en la que Dios proyecta restaurar como última medida desde el comienzo de la providencia de la restauración el mundo ideal, haciendo que el mundo democrático subyugue al mundo comunista. Por medio de la Tercera Guerra Mundial, se debe construir el fundamento democrático en el nivel de perfección, estableciendo la perfecta concepción de la vida tipo Abel, conforme a la nueva verdad, y sobre este fundamento se debe conducir a toda la humanidad hacia un mundo único. La Tercera Guerra Mundial es la guerra final en la que el lado celestial debe restaurar horizontalmente por indemnización en la consumación de la historia humana todo lo que estuvo obligado a entregar a Satanás después de haber tratado de cumplir la voluntad celestial durante las 3 etapas de prolongación en el curso histórico de la providencia de la restauración. ¿Continúo? Sí, por favor. Las causas de la Tercera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Sin embargo, independientemente del tipo de batalla que vaya a librar, habrá indudablemente una guerra mundial más. ¿Cuál sería la causa interna de la Tercera Guerra Mundial? En primer lugar, establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de perfección para la restauración de las 3 grandes bendiciones de Dios para el ser humano. Stalin fue el personaje que seguía el modelo del Señor de la segunda llegada en el lado satánico. Por esto, Stalin, como personaje que cumplió el modelo de la perfección de su individualidad en el lado satánico, llevó a cabo el modelo de la multiplicación de los hijos, abogando por los esfuerzos combinados de los labradores, pescadores y obreros en oposición al mundo democrático. También realizó el modelo del dominio de todas las cosas, estableciendo la política del bolchevismo mundial, cumpliendo así el modelo de las 3 grandes bendiciones. En segundo lugar, la Tercera Guerra Mundial tendrá lugar con el fin de hacer que los seres humanos del lado celestial superen mundialmente la tercera tentación de Satanás a Jesús. Por lo tanto, centrado en la tentación que sufrió Jesús, el lado celestial debe establecer la condición de indemnización para restaurar mundialmente la tercera bendición de Dios, logrando la victoria de la Tercera Guerra Mundial. Esto
es porque así como Jesús estableció el fundamento para restaurar el dominio sobre todas las cosas, superando la tercera tentación en el desierto, el lado celestial debe restaurar la dominación del ser humano sobre todo el mundo de la creación, logrando la victoria en la Tercera Guerra Mundial. En tercer lugar, la Tercera Guerra Mundial debe tener lugar con el fin de establecer el fundamento a nivel de perfección para la restauración de la soberanía celestial. Esto es porque el lado celestial debe realizar el mundo ideal bajo el principio macrocósmico, destruyendo el mundo comunista y haciendo que toda la soberanía vuelva a Dios a través de la victoria en la Tercera Guerra Mundial. Los resultados de la Tercera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Dios piensa restaurar por indemnización la totalidad del curso providencial que ha sido prolongado en 3 etapas, logrando la victoria en las 3 grandes guerras mundiales, que son las obras finales de la providencia de la restauración. La providencia de la restauración se realizará cuando todos los seres humanos caídos se restauren y hereden el linaje de Dios, restaurando su corazón y sentimiento hacia Dios por medio de sus palabras de vida y recibiendo la salvación espiritual y física. La victoria del lado celestial en estas 3 guerras mundiales posibilitará finalmente la realización del mundo ideal proyectado originalmente en la creación que Dios ha tratado de realizar durante el periodo tan largo de la historia desde la caída del ser humano, restaurando completamente por indemnización todos los fundamentos para la providencia de la restauración. Hasta aquí el capítulo de la preparación para la segunda llegada. Muy bien. Entonces hemos terminado este capítulo de la preparación para la llegada del Mesías por segunda vez, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un resumen, a ver si alguien se anima para poder hacer un resumen o tiene alguna pregunta, básicamente si hay alguna pregunta también. Yo creo que la Tercera Guerra Mundial no será la guerra psicológica y las tecnologías. Ok, se deja como pregunta, a ver quién puede opinar acerca de esta pregunta de Javier. Ya pasó la Tercera Guerra Mundial, todavía no ha ocurrido. ¿Entre quiénes será tal guerra? ¿Ok? Vamos a dejarlo así como una pregunta, a ver quién quiere intervenir. Ustedes pueden ver en su pantalla un poquito el resumen en los cuadros acerca de los resultados de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial. Ok. Entonces. La Tercera Guerra Mundial será en todos los aspectos. Todos los que han mencionado y algunos más. Ok. Ok, muy bien. ¿Usted quería preguntar algo más, Doris? No, es que no escuché a Juan. No lo escuché Okay. muy bien. Se está siempre cortando, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que quiera intervenir? Yo quisiera preguntar algo. No sé si se puede tener una diferencia clara entre totalitarismo e individualismo. Ok. ¿Quién puede explicar qué cosa es el totalitarismo? Totalitarismo es la ideología nazi y la ideología comunista. ¿Y cuáles serían sus principales características? ¿Por qué le llamamos totalitarismo? A diferencia de la democracia. Porque oprime al ser humano en su totalidad.
que son ideologías opresoras. Exacto. En contraste, digamos, con las democracias que abogan por la libertad humana, ¿verdad? La dignidad, la libertad, la libre expresión, etcétera, etcétera. Entonces, como ejemplos del totalitarismo, aquí hemos visto en la lectura, estábamos escuchando los regímenes, por ejemplo, el fascismo de Mussolini, el nazismo de Hitler y después el comunismo, ¿no? Son ejemplos prácticos. Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Está eso contestado, Mónica, o necesitaba No da- alguna? No. Sí, Ya. en cuanto- O sea, el totalitarismo no da lugar a la libertad de otra idea, de otra expresión, ¿no? O sea, lo que ellos dicen es así, hay que seguirlo y nada más, ¿no? Nadie tiene la libertad de expresar una idea diferente, ¿no? Un poco eso es también el totalitarismo. Exactamente. Y si no lo haces, te cortan el cuello. Sí, o sea, sí, porque o sea, también- bajo el comunismo han muerto más de 50 millones de personas, ¿no? Entonces es muy importante entender eso. Ya. y entonces el individualismo viene siendo lo mismo casi. No, No, el individualismo es la libertad, pero sin una ideología. Oh, eso sería. Ujú. Digamos que el individualismo puede expresarse en formas muy, muy egoístas de vida, que son comportamientos así de conductas morales, no necesariamente basadas en una tremenda ideología, ¿no? Pero digamos que en general el ser humano caído ha sido individualista, egoísta, egocéntrico, ¿verdad? La tendencia a hacer las cosas por su propia cuenta, ¿eh? Ahora, cuando se transforma en una ideología, en el caso del totalitarismo estamos hablando de una ideología que abiertamente se opone a la libertad humana, ¿no? Sí. Digamos que lo opuesto del totalitarismo, ¿qué sería en términos ideológicos? Lo opuesto a las sociedades totalitaristas sería las sociedades democráticas, ¿no? Exactamente. Y también La como democracia, siempre. Perdón. la Sí, como democracia, decimos, pero hoy día no existe democracia pura. Existen experimentos democráticos. Hoy Ok. día el comunismo está tomando o la democracia, o digámoslo así, los políticos que representan la democracia están comprados por el comunismo. Entonces, ellos también serían comunistas. Algo más. Ok. Ok, yo voy a plantear voy a intentar un resumen para ver si ustedes concluyen un poquito más. Ustedes pueden intervenir. Por ejemplo, en resumen sería, las ideologías han ido cambiando, o sea, Dios de su parte ha ido arreglando las ideologías y las formas de gobierno de tal manera que las condiciones para la llegada del Mesías puedan ser las mejores, las mejores. Entonces, hemos cambiado de sociedades primitivas, sociedades feudales, a sociedades monárquicas, a sociedades ya de burgueses y obreros. Después hemos pasado así por varias etapas, ¿verdad? Ahí ha sobrevenido la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial significa el inicio de la primera revolución comunista de todos los tiempos, de 1918, ¿verdad? Ok, en 1917. Ok, ese fue un tipo de forma para donde se entabló la lucha entre Dios y Satanás de nuevo. Después de unos años, en el 39, comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A Y nivel entonces, mundial. ok, lo que quiero decir es, en resumen, es los estados o los aliados, el grupo de países basados en el cristianismo vencieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, siendo como el triunfo, significando el triunfo del lado democrático, del lado de Dios. Ok. Entonces, la Tercera Guerra Mundial, ¿qué significaría? Desde mi punto de vista, o sea, ustedes pueden corregirlo y todo,
A mí me parece que esta tercera guerra mundial ya se libró, la que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Que duró del 17 hasta el año 91, más o menos. Entonces que desapareció el bloque comunista. Entonces fue la derrota total de ese sistema comunista, ¿verdad? Ahora hemos ingresado en otra etapa, ¿verdad? Donde se va a librar una lucha completamente diferente que hay que saber interpretar, ¿ya? Ok, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué pueden...? Ahora la lucha, en este momento, la lucha es entre los patriotas y los que, entre los patriotas y los globalistas. Los globalistas quieren dominar el mundo, Ujú, que son Soros y toda esta gente. cierto. Con el dinero, a través del dinero. Y a Pero- través de otras cosas. Sí, claro. El Entonces, poder. Poder. ya, pero eventualmente es la última guerra, la última guerra. Dios quiere la mente y el corazón, el espíritu del ser humano. El Ujú. comunismo, el globalismo, lo que quiera que ustedes quieran nombrarlo, quiere la mente, el espíritu y el cuerpo del ser humano. Utilizarlo Entonces, para el lado satanás. entonces, por eso es que al negar a Dios, se está negando todo eso. Lo que necesitamos ahora es una nueva ideología, la ideología del diosismo, la ideología de cabecera, o sea, de los padres, porque los únicos que pueden, los padres son los únicos que pueden unir a los hijos. En este caso, tenemos el lado Caín y el lado Abel. Entonces, por eso necesitamos la venida la segunda venida de Cristo, como el Padre verdadero, que va a unir a Caín y Abel. Es lo único que nos puede salvar, porque es la última guerra entre Satanás y Dios. Dios quiere a todos sus hijos, Dios quiere al mundo entero. Satanás ya nos tiene. Entonces, Dios está tratando por todos los medios de restaurarnos y de sacarnos de ese nivel de satánico. Y la única manera es con la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que estamos preparándonos para recibir. Y en nuestro próximo capítulo es la segunda llegada de Cristo. Los globalistas tratan de dominar el mundo y tienen una ideología muy clara. A través de muchos medios están estableciendo la opresión del mundo entero. Ya, o sea, es lo mismo que el comunismo, básicamente, lo mismo. Es igual que el comunismo. Ya. Es una faceta del lado satánico. Ya. Entonces es muy importante entender que esta es la última guerra entre Dios y Satanás. Entonces cada uno de nosotros tenemos que escoger a qué lado vamos. Le damos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón a Dios o al otro lado. Entonces yo creo Muy que bien. la única gente que puede unificar el mundo a través de su cultura, su tradición y sus valores es la gente latinoamericana. Esa es mi opinión. Muy bien. Me parece muy bien. Yo creo que hay que darle un espacio también cuando podamos al estudio de las últimas cosas que están aconteciendo en el mundo. El padre Moon propugnó siempre en esta época, bueno, si ustedes miran a la pantalla, por ejemplo, una ideología para el mundo unificado basado en la creencia en Dios, a la que llamaba el diosismo o unificacionismo, o la ideología de cabecera, ¿no? Entonces, hay toda una teoría desarrollada respecto a esto que explica bien cómo es que se pueden tomar los mejores puntos de ambos mundos, digamos, que han estado luchando entre sí hasta ahora. Estamos en la época entonces de la llegada al establecimiento de un mundo unificado. Las cosas están cambiando, las condiciones para la llegada al por segunda vez del Mesías fueron establecidas y estamos en tiempos mesiánicos de la llegada, estamos en los tiempos de la llegada de los padres verdaderos, en otras palabras. Una nueva ideología tiene que gobernar este mundo.
¿ya? Sí. hemos- ¿Puedo, ¿Ah? puedo Sí. hacer un pequeño comentario? O sea, sería entender bien el lado satánico, el lado de Dios, y eso sería el mundo de la democracia y el comunismo. Tener bien claro, ¿no? Para poder vivir por el bien de la totalidad, y esto sería el mundo unificado. Así es. Así es. Sí. La democracia ha sido el avance, el desarrollo de una ideología centralizada en Dios, básicamente, considerando al ser humano en su dignidad de hijo de Dios, y el comunismo ha sido la oferta de un reino, digamos, en la tierra sin Dios, ¿verdad? O sea, estamos en la época en que ya se resolvió eso, digamos, a través de luchas No, ideológicas. todavía no. Incluso, digamos, se ha enfrentado, dos posiciones en el mundo se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. En la Tercera Guerra Mundial, digamos, en la Tercera Guerra Mundial se han enfrentado estas ideologías directamente. Estamos viviendo en el mundo que es el resultado de ese enfrentamiento, ¿verdad? Pero en estos momentos la democracia ha sido corrompida. El Exactamente. comunismo. Ujú. Está manipulada y utilizada para conseguir los fines satánicos. Ujú. Por eso no es ni la democracia ni el Ni el no, ahorita es el bien Exacto. contra el mal. Necesitamos los patriotas. la ideología que trae el Señor de la segunda llegada, que es la ideología de padres, la ideología de Jesús, que nos va a Esta es unir. la guerra entre Dios y Satanás directamente. Tengo una pregunta fuera de contorno. ¿Puedo hacerla? Adelante, adelante. Vamos. Si Dios, me he estado preguntando eso hace mucho tiempo, si Dios nos creó a todos como sus hijos y seres amados y nos pide amarnos entre nosotros tal como lo amamos a Él, y Él pues tiene un amor infinito por todas sus criaturas. Satanás no fue creado por Él, entonces Dios no ama a Satanás. Sí, exactamente. Y es el chantaje que Satanás hace a Dios. Lo explicó el Padre. Dijo, tú amas a todo el mundo, entonces te tienes que amar a mí también, porque yo fui creado también por Dios. Entonces, la ideología de Dios es amor incondicional. Tú tienes que practicar esto. Entonces, perdón, entonces es posible que en esta tercera o cuarta guerra mundial, que es entre Dios y Satanás, lo que busque a Dios es tal vez que Satanás entienda que Él lo ama, ¿no? Sí, sí, es verdad. Que se deje amar. Pero eso es lo que pasa justamente en el fundamento de sustancia entre Caín y Abel, ¿no? Ujú, Que Dios ama tanto a Abel como a Caín, ujú. pero Caín tiene que dejarse subyugar. Sí, O sea, en este caso sería Satanás quien tiene que Satanás, o sea, entender que Dios lo ama. Dios ama a Lucifer, que fue su creación original, Exacto. ¿no? Pero Ujú. no ama la maldad que hay en Obvio. Satanás, ¿no es cierto? Pero Pero sí, eventualmente tiene tiene que haber esa unidad o ese amor incondicional entre Caín y Abel, ¿no? Y lo mismo con esas ideologías, como decía Nancy, ninguna de las dos es perfecta, ¿no? No, Ni la izquierda ni la derecha, ni comunismo ni democracia, no. porque tiene que venir la ideología del padre y de la madre, ¿no? De los padres verdaderos, el diosismo. Pero, como tú decías, Dios trae un amor incondicional, entonces eventualmente el propósito de Dios no es que los malos se vayan al infierno y los buenos se vayan al cielo. No. Es que todos puedan ser abrazados en el amor incondicional de Dios, todos puedan ser salvados. Exacto. La salvación total, como decía siempre nuestro líder. Entonces, Y es lo que debe esa prevalecer. es la lucha final. Pero este mundo antes de todo
tiene que colapsar el mundo caído, tiene que colapsar todas las universidades e instituciones creadas por el secularismo, tienen que colapsar. Es la única solución. Sí, entonces podemos concluir así, ¿verdad? Estamos en un tiempo especial donde Dios está mejorando los sistemas de gobierno y las ideologías, tanto la democracia como el comunismo no son totalmente perfeccionados y ese es el tiempo en que se va a perfeccionar el estado ideal, ¿no? Para eso también nosotros tenemos que intervenir. Entonces, está muy bien, no falta tiempo para discutir un poco cómo sería todo esto. 2 horas, 2 horas, 2 Y horas. vamos a ampliar en el siguiente ciclo un poco más de tiempo. Esta vez estamos en 1 hora, ya estamos terminando, nos falta un capítulo y después tenemos que ampliar otro curso, ¿ok? Más grande y con más tiempo. Ok, con otro método también quizás, vamos a ver. Bueno, por ahora nos quedamos aquí. Gracias por su intervención, por su participación. Se quedan muchas cosas siempre para conversar, para discutir, para aprender, pero ya. Entonces tenemos básicamente lo más importante ahora y continuaremos con el último capítulo la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Ok. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Se hace tan cortito esta hora. Aquí sí se pone lento el avance del tiempo. Así es, aquí se queda cortito. ¿Pudiera Bueno, cerrar esta pantalla para que podamos vernos todos? sí, me había olvidado de eso. No, Está es ok. bien, Gracias. aquí estamos. Entonces, Sí, nos estamos comunicando el perfecto. próximo viernes, ¿ok? Ok. Está bien, Vamos a muchas repasar gracias. esto y Gracias por venir, A bendiciones. ustedes, bendiciones. Que tengan un gracias. feliz fin de Participar. semana. Gracias de igual manera. Gracias. Sí, Igualmente. Nos vemos. hasta luego, pues. Gracias, Juan. Noches. Sí. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Okay. Entonces hablamos quizás mañana temprano, Marina, acerca de la confirmación para esa visita. Ok. Bueno, Ok, gracias. ok, luego. Muchas Hasta gracias. luego. Mónica, te Chao. falta el 1, 2, 3. Luego. Mónica está como para cerrar desde allí. Creo que Mónica no está. Vamos Bueno, a cerrar. Cada uno ahí tiene un 1, 2, 3. Hasta luego. Marina, se me cuida, por favor. Cuídense mucho. luego. Gracias, Javier. Bye. Bye.